Dios bendiga amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están ustedes? Damos toda la gloria al Rey, toda la alabanza al Señor. Gracias por todo. Dios bendiga a la gente hoy que está trabajando. Damos gracias al Rey. Que Dios esté dando nuevas fuerzas al cansado y a aquel que no tiene ninguna. Y es importante, amado, la prédica del Evangelio, el anuncio este, de las buenas nuevas. Es eso lo que contiene y tiene poder para defendernos de las tinieblas, ¿cierto? De los propósitos eh, de nuestro enemigo, Satanás, ¿sí? En el cual sabemos que no tiene ningún tipo de autoridad contra la iglesia, contra la iglesia, ¿sí? Y el Señor es el que nos afirma en este tiempo en las cosas que estamos creyendo y ponemos la fe en la enseñanza del Hijo Jesucristo a través de su Espíritu Santo que habita en nosotros y está asistiéndonos en todo tiempo a nuestras vidas, ¿sí? Preservando nuestras vidas, ¿cierto? La de nuestra familia, por el cual hacemos intervención, intercesión de parte del Señor. Aquellos que conocemos la verdad verdadera, la verdad que es absoluta, el Evangelio de las buenas nuevas. El Señor dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Eh? Si esa sal no sala, ¿cierto? Es mejor echarla en el muladar, la basura, ¿no? En el basurero. Eso se los dijo a los discípulos. ¿Eh? ¿Qué es lo que preserva eh, al mundo? Es Cristo. Es la manifestación del Hijo de Dios de forma continua en nuestras vidas como hijos de Dios. Y a través de nosotros, el Señor opera todas las cosas en este tiempo. Y una de las cosas que Él opera, ¿cierto? Una forma poderosa, es que cada vez que nosotros, no cada vez, sino que en nuestras vidas hay olor fragante, sacrificio acepto, frutos de labios que confiesen su nombre, cosas que anhelaron mirar ángeles, es lo que nosotros estamos. ¿Por qué cosas que anhelaron mirar ángeles? Porque estos seres esperaron siempre de que las tinieblas fueran vencidas y fueron vencidas. ¿Sí? La guerra la ganó el Señor. El Señor es el dueño, ¿cierto? Y Él entregó la autoridad a sus hijos, a la iglesia, ¿sí? Muy importante ese enfoque, es muy diferente a lo que se daba en otros tiempos, donde verdaderamente tristeza y dolor embargaba el corazón de Dios para con su pueblo. Y hubo alguien que tuvo que intervenir en la historia, Jesucristo, ¿cierto? Y él cambió el anuncio, cambió la notificación, cambió el mensaje, cambió la perspectiva, ¿cierto? Y trajo en los tiempos el cumplimiento del diseño perfecto ¿eh? de Dios, y Él está iluminando a su iglesia
en este aspecto. Y en eso crecemos, nos movemos, ¿cierto? Y podemos tener esa mirada que viene del Padre, ¿cierto? Hacia nuestras vidas, en el cual damos gracias cada día. Sí, que Dios esté interviniendo en todas las cosas en tu vida, ¿cierto? Y este, eh, como dice por allá su palabra, vamos a ir a Corintios, vamos a Corintios, Corintios es maravilloso. Vamos a leer acá, segunda de Corintios, porque hay que acompañar, realmente son palabras que están en el corazón. Acordate, Hebreos 10:14, con una sola ofrenda Él hizo perfecto a aquellos que se acercan. Ya hizo perfecto. Vamos 10:14, acá Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfecto a los santificados. Impresionante, hermano. Hizo perfecto a los santificados. Él no está santificando nuestra alma, nos hizo perfecto en el espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ningún tipo de condenación. No aceptes esas palabras. Bajo ningún punto de vista, hermano. ¿Sí? Estábamos en Corintios. Bien, Corintios. Wow, Señor amado. Segunda de Corintios 4 dice, unos versículos acá, tenemos que tener en cuenta. Gracias, Jesús. Esto es impresionante, hermano. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Jesús, el vaso de barro no se puede exaltar a sí mismo. El vaso de barro no le puede decir a Dios qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es ese vaso de barro? Es toda nuestra personalidad sin Cristo en otros tiempos. Esa personalidad sin Cristo todavía queda esas... Ahora estamos en Cristo, así que la excelencia está dentro de nosotros y de ahí fluye y es soberano sobre todo lo que éramos nosotros. ¿Sí? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, ¿sí? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las fórmulas que teníamos nosotros antes para salir de situaciones o consecuencias que sembrábamos nosotros mismos y que traía desgracia a nuestras vidas, ¿cierto? Eso va muriendo. Eso queda crucificado para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Al resistir eso, ¿cierto? A no vivir ya por vista, a no vivir ya por oído, por nuestros sentidos, ¿cierto? En materia
espiritual estamos hablando, sino que el Espíritu está fluyendo en nuestras vidas, ¿cierto? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros no vivimos siempre, que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, estamos muriendo constantemente en Cristo, ¿cierto? Toda nuestra forma de autosuficiencia, toda nuestra forma todo lo que traía provisión a nuestra vida y venía de nuestros pensamientos, venía de nuestras fórmulas, venía de nuestras costumbres, venía de nuestras apetencias, todo eso que va quedando en un segundo plano y siempre alineándose a Cristo Jesús. Esos sentidos, todas esas cosas se van alineando y se van perfeccionando. Nosotros nos vamos perfeccionando a la manera de Cristo. También la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, en nuestros cuerpos mortales, amados. Eso se va a reflejar y se refleja. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Cristo. Morimos, vida. Morimos a cada cosa que nosotros estábamos antes acostumbrados, ¿cierto? Las apetencias, los deseos, todas esas cosas, todos los criterios de pensamiento son llevados cautivos a la cruz. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por el cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, ¿cierto? Porque todas las cosas padecemos por amor a vosotros, decía Pablo, ¿cierto? Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. El padecimiento de ellos, este morir, ¿cierto? A sus apetencias personales, a sus criterios personales, este morir y a este sujetarse de una forma voluntaria a la cruz, ¿cierto? Aceptar ese nivel de vida nuevo, ¿cierto? Que es poder de Dios, ¿cierto? En medio de sus debilidades, la gracia de Dios se manifiesta y todo estaba centrado en Cristo y en el anuncio de la buena nueva, ¿cierto? Eso produce en muchos una acción de gracia, ¿cierto? Muy, muy, muy notable en el pueblo del Señor, porque todas las cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Fíjate vos qué poder, ¿no? Porque esta leve tribulación momentánea, sí, eso que estás pasando vos y yo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todas esas cosas, ¿qué es lo que está impactando? Tu eternidad, en tu eternidad. ¿Sí? Sin duda. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿cierto? No se ven, son eternas.
Todas las cosas, la escasez, la abundancia, el tener, el no tener, son temporales en estas vidas. Por eso no tenemos que poner nuestra esperanza en esas cosas. ¿Sí? Gracias, Jesús. Y este capítulo 5, 6, no, es impresionante. Pero nosotros estamos en Jeremías, amado. Jeremías capítulo 9. Fíjate vos, le damos gracias al Rey por todo. Dice, quisiera que mi cabeza fuera un manantial y mis ojos se convirtieran en una fuente de lágrimas. Así podría llorar día y noche por todos los muertos de mi pueblo, ¿cierto? Todo, había muchos muertos en el pueblo en ese tiempo, por diferentes formas, diferentes maneras. Lo que se sembró en la carne, se cosechará en la carne, y lo que estaba haciendo el pueblo de Dios era cosa verdaderamente no ligera a los ojos de Dios, ¿cierto? Porque este pueblo había entrado en una escalada muy grande de iniquidad, ¿cierto? Primeramente contra el Señor y segundo contra sí mismos, ¿cierto? Porque ellos mismos, a medida que iban sembrando durante mucho tiempo, estaban cosechando muerte, estaban cosechando persecución, estaban cosechando crueldad, decepción, ¿cierto? Y la adoración verdaderamente fue un arma letal a otros dioses, ¿sí? A tal punto que se puso dioses en el mismo templo que había construido Salomón, ¿cierto? Después de largas jornadas de ser vasallos de imperios, por ejemplo el babilónico, el asirio, el egipcio, ¿cierto? Imperios que estaban ahí y culturizando a estos hebreos que de a poco comenzaban a manifestar lo que verdaderamente había en el corazón. Ojalá tuviera, por eso qué importante es el anuncio del Evangelio, que vos seas partícipe y que vos seas testigo presencial, que lo sos, ¿cierto? Este es el tiempo en que vos puedas ver, puedas gustar, puedas presenciar, ¿cierto?, al Señor en tu vida por medio del Espíritu Santo y poder anunciar el Evangelio para producir, estamos para producir algo totalmente diferente en medio de nuestras circunstancias. Las circunstancias, las pruebas siempre van a venir. La diferencia está en que hoy nosotros hemos abrazado a aquel que nos abrazó, ¿cierto? El que nos abrazó primero, que es Cristo. Ojalá tuviera una choza en el desierto para abandonar a mi pueblo y alejarme de él, dice. Todos ellos han sido infieles, son un pueblo de traidores. Su lengua es como un arco y sus mentiras son las flechas. En el país domina la mentira, no la verdad. Ahí está, amado. La verdad para nosotros hoy en día, el contexto es muy diferente al de Jeremías en aquel tiempo. Hoy nosotros tenemos la verdad. ¿Ok? Dice, pues cada día van de mal en peor, no me conocen, lo dice el Señor. Cuídense de su vecino. Esto se trata del temor de Jehová. Hoy, lamentablemente, se ha confundido el temor con miedo. ¿Y cómo podés conocer a una persona vos con miedo? Es imposible. Siempre vas a estar ahí rodeando esa presencia nada más, nunca vas a poder entrar a él ni él a vos. Sin embargo, Cristo vino a ser totalmente diferente todas las cosas. ¿Sí? Si este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno en Dios más grande, ¿cierto? Incorruptible,
hoy habitamos Cristo y Él nos habita. Entonces tenemos que conocer lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Pero si hay miedo en nuestra alma, ¿cierto? Siendo de que ya Él nos revistió de su poder, estamos revestidos en Cristo, ¿cierto? Sacudámonos de todas estas cosas, del miedo. Lógicamente que uno al Señor lo respeta, tiene una reverencia, pero ¿cuándo vos lo respetás y le tenés una reverencia? Cuando lo conocés cara a cara, como Él está hoy en día en nosotros. Muy diferente, amado, hoy en día. ¿Eh? No me conocen, lo dices. Cuídense de su vecino, no confían ni de su hermano, porque todo hermano es un tramposo, y todo semejante anda calumniando. Cada cual le miente a su semejante, no dicen la verdad. Han adiestrado su lengua a decir mentira y pecan hasta más no poder. Es otro tipo de anuncio, es otro tipo de mensaje que tenían y que manifestaban en su andar diario este pueblo. Tú vives en medio de traidores que debido a su falsedad se niegan a conocerme, lo dice el Señor. Acá otra vez la palabra conocer. El deseo de Dios de entrar en ese conocimiento es muy fuerte para Él, ¿sí? Y muy beneficioso para nosotros. ¿Ok? Nadie quiere conocer al Señor. Al Señor lo tienen como un ídolo, ¿viste? Un ídolo, una estatua ahí, al cual le van a pedir su milagro, su prosperidad. Pero después de ahí a conocer sus pensamientos, a conocer su voluntad que es buena, es agradable, es perfecta, en estos tiempos nos cuesta un poco. Pero sí vamos a ir a tal lugar para que el Señor nos sane, para que el Señor nos libere, para que el Señor nos prospere, para que el Señor... Pero Él está interesado en que vos los conozcas. Y todo eso ya está hecho por el Señor. Todas esas promesas son sí y un amén, ¿sí? Para la iglesia. Ahora está en nuestras vidas personales también indagar en la persona de Cristo, ¿cierto? Lo personal para nosotros. Tal vez Dios no te quiere prosperar, tal vez el Señor te quiere dar esa gracia para predicar su palabra, tal vez el Señor no te quiere dar grandes mansiones, pero sí el Señor quiere que vos hagas habitación en Él, ¿cierto? Entonces todo lo demás el Señor va a tener cuidado y Él sabe de la necesidad que nosotros tenemos. Pero eso, ¿a dónde viene? A través del conocimiento personal, tuyo, personal diario, ¿cierto? En cada situación, cada día, cómo las cosas van ocurriendo, ¿cierto? Dice, por eso el Señor Todopoderoso los voy a refinar, a poner a prueba, pues, ¿qué más puedo hacer por mi pueblo? Su lengua es como flecha envenenada, su boca solo dice mentiras, le hablan amablemente a su semejante, pero en su interior planean aprovecharse de él. ¿Eh? Tratan de buscar un rédito en ese hermano que viene atribulado, que viene con problemas, ¿cierto? ¿Eh? Tal vez ya con esa suspicacia de saber a ver cuánto gana, en qué trabaja, ese tipo de preguntas a veces que te hacen, ¿viste? ¿Cómo está tu casa? Entran en tu privacidad, en tu intimidad, tratando de modificar tu intimidad de una forma arbitraria, sin que vos los consultes, poniendo al Espíritu Santo como una excusa para manipularte, son cosas muy sutiles, ¿cierto? Le hablan amablemente a su semejante, pero en su interior planean aprovecharse de él. ¿Es que no he de castigarlos por eso? ¿Acaso no voy a darle los que se merece a un pueblo de esa calaña? Lo dice el Señor. Estamos leyendo la versión Palabra de Dios para Todo y estamos en Jeremías capítulo 9,
Verso 10 ahora. Lloraré y gemiré por los montes, entonaré una canción fúnebre por las praderas del desierto, porque están desoladas, que ya nadie pasa por ella. Ya no se oye el mugido del ganado, los pájaros se han ido lejos y los animales han huido. Ahí está Jerusalén siendo abandonada por Dios por causa de la gran idolatría y la adoración a otros dioses. Este pueblo fue llevado cautivo primeramente en su espíritu, en su alma. Culturalmente fueron hundidos en esas culturas babilónicas, en esas culturas asirias, en esas culturas egipcias. Hicieron verdaderamente un sincretismo y mezclaron al Dios con los dioses de otras naciones. Se formaron filosofías, hicieron crueldades, ¿cierto? Mataron gente inocente, llenaron de extremo a extremo Jerusalén e Israel de sangre. Y la prédica era otra cosa, el anuncio era otra cosa, era lamento, gemido, canciones fúnebres, soledad, ¿cierto? Sin provisión, sin recurso, sin pájaros. Aleluya. Convertiré a la ciudad de Jerusalén en un montón de ruinas, será una guarida de chacales, dejaré convertidas en un desierto a las ciudades de Judá y se quemarán y quedarán sin habitantes. ¿Hay algún sabio que pueda entender esto? ¿Hay alguien a quien el Señor haya enseñado esto para que lo explique? ¿Por qué fue destruido el país? ¿Por qué quedó convertido en un desierto por el que ya nadie pasa? El Señor respondió a Jeremías, eso sucedió porque dejaron a un lado la ley que yo les entregué. No me hicieron caso ni vinieron conforme a mis enseñanzas. Insistieron en seguir el deseo terco de su corazón, de servir a los Baales, tal como les enseñaron sus padres. ¿Cierto? Por eso dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, voy a darle de comer comida amarga a este pueblo y a beber agua envenenada. Los disiparé por otras naciones, vivirán en naciones extrañas que ni sus padres conocieron antes. Enviaré tras ellos la espada hasta que acabe con ellos. Esto dice el Señor Todopoderoso. Fíjense en lo que va a suceder y contraten esas mujeres que lloran los funerales. ¿Cierto? Llamen a las mejores de ese oficio, que las mujeres vengan pronto y lloren por nosotros. Entonces nuestros ojos se llenarán de lágrimas. ¿Sí? Fíjate vos todo el anuncio y toda la predicación que un profeta hacía en ese tiempo. Una prédica de lamento, una prédica verdaderamente angustiante, que interpretaba, ¿cierto? Y leía el corazón de Dios y lo daba a conocer a este pueblo que había dejado a su Creador. Y por tanto, él abandonó a Jerusalén, abandonó su pueblo. En Sión se escucha un gran lamento, estamos completamente destruidos, llenos de vergüenza. Debemos abandonar nuestra tierra porque nuestros hogares quedaron en ruinas. Quedaron en ruinas. Fíjate hasta qué punto llegaron. Un pueblo tan rico, un pueblo que es llamado a ser luz a las naciones, como Israel, estaba quedando en ruinas en ese tiempo. Estamos hablando en el siglo VII antes de Cristo, ¿cierto?
700 años antes del nacimiento de nuestro Salvador ocurrían estas cosas. Un anuncio de juicio al pueblo amado de Dios. Pongan atención a las palabras de su boca. Enséñale a sus hijas cómo lamentarse. Que cada una le enseñe a su vecina este canto fúnebre. La muerte se metió en nuestras ventanas y entró en nuestros palacios para matar a nuestros hijos en las calles y a los jóvenes en las plazas. Di esto, dice el Señor, los cadáveres caerán como estiércol sobre los campos, como granos que caen cuando pasa el segador y no habrá nadie que los recoja. Mi amado, Dios te bendiga, Miguel. Saludo a República Dominicana. Hoy el anuncio de Cristo, ¿cuál es? Es vida y vida en abundancia para vos, para mí. Este tiempo de gracia. Este tiempo de gracia, al mirar Jeremías, podemos ver cómo Dios actúa contra una nación que fue llamada para hacer luz, fue escogida, mejor dicho, para hacer luz a los gentiles. Y esta voluntad la va a cumplir en los postreros tiempos. Hoy nosotros como iglesia somos la luz, somos el hombre fuerte. Él nos entregó las armas que le arrebató al diablo, nos dio autoridad, nos dio dominio, nos dio sabiduría, entendimiento, un pueblo sabio, entendido en los tiempos. Para poder, al mirar el texto bíblico, ¿cierto? Poder ver, ¿cierto? La tristeza de un Dios. Él nos permite conocerlo y poder sentir esa tristeza que Él sintió por este pueblo, que Él ama, ¿cierto? Esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Esto es para que nosotros entendamos que al Señor no hay que tenerle miedo, que no hay que tenerle miedo. El temor de Jehová es sabiduría de Dios, es conocerlo a Él. ¿Cómo alcanzamos esa sabiduría? Conociéndolo, como nosotros hacemos cuando vemos estos pasajes proféticos que se cumplieron en su tiempo. En su tiempo era apocalíptico, se iba a cumplir, se cumplió ahí, antes de 100 años se cumple. Hay una invasión a Judá, se llevan cautivo al pueblo durante 70 años. Toda una generación desaparece y comienza una generación nueva, al que había que instruir. Ahí fue donde históricamente Esdras, Nehemías, fueron gentes que emigraron junto con el pueblo y fueron otra vez a esa Jerusalén que estaba destruida, sus muros habían caído, ¿cierto? Pero bueno, con la ayuda de un edicto real se reconstruye el templo, ¿cierto? Esdras, Nehemías y otros son los personajes que en ese tiempo otra vez instruyen al pueblo, lo levantan, restauran Jerusalén, restauran sus puertas, sus ruinas son restablecidas. Y así todo habían enemigos que batallaban, ¿cierto? Como Tobías, Sanbalat, tantos otros personajes que aparecen por allá por Nehemías capítulo 4, ¿cierto? Y después de esos 70 años vuelve el pueblo judío, establecen el lugar de adoración, hacen los arreglos y comienza una reforma muy grande, ¿cierto? Y ahí se da comienzo a la semana 70 de Daniel, en la reconstrucción del templo. Ya se acerca el momento, terminando, dice el Señor,
en que castigaré a todos los que se han circuncidado solo físicamente. ¿Mm? Por eso la circuncisión no es nada para un hijo de Dios. Sin embargo, Pablo, Timoteo, Tito tuvieron que pelear con muchos judíos que obligaban a los cristianos recién convertidos a circuncidarse. Pero Pablo, Tito, Timoteo recibieron una instrucción del Espíritu Santo que no era necesario la circuncisión para la iglesia. Ya se acerca el momento, dice el Señor, en que castigaré a todos los que sean circuncidados solo físicamente. Castigaré a Egipto, a Judá, Edom, Amón, Moab y a todos los que viven en el desierto y se afeitan las sienes. Los habitantes de esas naciones no están circuncidados y todo el pueblo de Israel no se ha circuncidado de corazón. Entonces viene un tiempo, en ese tiempo, en que Él castiga a todas las naciones. ¿Por qué? Porque su visión es ser el rey de las naciones. ¿Cuál es el propósito de toda la Biblia? Apunta a Cristo y apunta al reino de Dios. ¿Cierto? ¿Y va a haber una restauración? Sí, la única restauración que va a haber es Jerusalén en los últimos tiempos. Y de ahí el conocimiento de Jehová llenará toda la tierra. ¿Sí? Pero eso es harina de otro costal, como dicen, ¿no? Mi querido amigo, mi querida amiga, acordate que vos en Cristo el anuncio es muy diferente. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino es paz y gozo en el Espíritu. ¿Sí? Paz y gozo en el Espíritu, muy diferente a lo que ocurría acá. Hoy tenemos a Cristo, tenemos las buenas nuevas de salvación en nosotros. Ese es el regalo que el Señor nos dio. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.